Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estudiaremos algoritmos de búsqueda y ordenación, la definición, características y ejemplos. Los objetivos que tenemos en esta videoclase son los siguientes: definir los conceptos de algoritmo de búsqueda y ordenación, explicar las principales características de los algoritmos de búsqueda y ordenación, analizar ejemplos prácticos de algoritmos de búsqueda y ordenación, comparar diferentes tipos de algoritmos según su eficiencia y aplicabilidad. Veamos las definiciones. Un algoritmo de búsqueda es un procedimiento que permite localizar un elemento específico dentro de una estructura de datos como una lista o un arreglo. En el caso de un arreglo que contiene los elementos 2, 4, 6, 8, 10, si queremos buscar el valor de 6, el algoritmo verifica cada elemento del arreglo hasta encontrar el número o confirmar que no está presente. Los algoritmos de ordenación organizan los elementos de una estructura de datos en un orden específico, como los ascendentes o descendentes. Ejemplo, ordenar un arreglo que tenga los siguientes elementos como 5, 2, 4, 1, 3, se puede ordenar de forma ascendente o descendente según la problemática que nos presente. Los algoritmos de búsqueda permiten encontrar un elemento específico dentro de una estructura de datos, ya sea lista, arreglos o árboles. Entre las características que podemos mencionar están su objetivo principal, que es localizar un elemento dentro de una colección de datos que cumplan con un conjunto de propiedades dentro de una estructura de datos. Otra característica son los diferentes tipos de búsqueda, el cual tenemos la búsqueda lineal, o que también se le conoce como secuencial, y la búsqueda binaria. La búsqueda lineal recorre secuencialmente todos los elementos hasta encontrar el que se está buscando. Este es muy eficiente en listas o arreglos pequeños. La búsqueda binaria se aplica en listas ordenadas y divide el conjunto de mitades sucesivas hasta encontrar el elemento, y este es eficiente cuando se manejan grandes cantidades de datos. Otra característica es la eficiencia, y este lo medimos según el tiempo de ejecución y el número de comparaciones que se han realizado. Otra característica son los factores a considerar para la búsqueda. Por ejemplo, en la búsqueda lineal no se necesita que los datos estén ordenados, mientras que en la búsqueda binaria requiere que los datos estén ordenados previamente. Entre sus características de los algoritmos de ordenación tenemos en primer lugar su objetivo, que es la de ordenar datos. Otra característica es su clasificación en ordenación interna y ordenación externa. La ordenación interna es la que se refiere que todos los datos caben en memoria principal, entre los cuales tenemos el ordenamiento tipo burbuja, por inserción, y el ordenamiento rápido. Más adelante veremos algunos ejemplos de estos tipos de ordenamiento. Y la ordenación externa se usa cuando los datos ya no caben en memoria principal y se procesan desde otro tipo de almacenamiento secundario. También se cuenta con la misma característica de los algoritmos de búsqueda, que es la eficiencia, ya que la complejidad varía dependiendo del algoritmo. Por ejemplo, la ordenación de tipo burbuja trabaja un poco lento en grandes listas, mientras que la ordenación de tipo rápido, o como también se le conoce en inglés, el quicksort, es mucho más rápido y eficiente. Las características de estabilidad se refieren a que un algoritmo es estable si mantiene el ordenamiento relativo de elementos iguales. Por ejemplo, si hay dos elementos con un mismo valor, su posición relativa no cambiará en un algoritmo.
Otra característica es el método de funcionamiento, que puede ser comparativo y no comparativo, donde el comparativo, tal como su nombre lo indica, realiza comparaciones entre los elementos, y los no comparativos no utiliza comparaciones directas. Veamos una comparativa entre ambos algoritmos de búsqueda y ordenación. Su primera característica, el objetivo en el algoritmo de búsqueda es encontrar un elemento, y en el de ordenación buscar ordenar los elementos. Las características de eficiencia en el algoritmo de búsqueda va a depender del tamaño y del tipo de estructura de datos, mientras que en la ordenación es ideal para tamaños grandes de datos. La dependencia del orden en la búsqueda puede que sea necesario que los datos estén ordenados para realizar una búsqueda. Para el algoritmo de ordenación, este se puede ordenar desde cero, ya sea ascendente o descendente. Y las estructuras de datos ideales para un algoritmo de búsqueda están en las listas, árboles y las tablas hash. Y los algoritmos de ordenación están en los arreglos, listas y vectores. Veamos un ejemplo realizando una búsqueda de tipo lineal o secuencial, donde tenemos la estructura de datos con 5 elementos que son 1, 3, 5, 7 y 9. Y nos piden buscar el número 5. La búsqueda lineal lo que hace es revisar cada uno de los elementos de la estructura secuencialmente hasta encontrar el objetivo o finalizar la búsqueda. Y la forma que se ha resuelto es aplicando una estructura for, que es necesaria para recorrer cada uno de los elementos de la estructura, y se realiza una comparación con cada valor de la estructura hasta encontrar el que se solicita y poder mostrar el número de interacción en la que se encuentra, que es equivalente al número de posición del valor buscado en la estructura. Veamos el mismo ejemplo, pero utilizando el algoritmo de búsqueda de tipo binario. Tenemos la misma estructura con los mismos valores. Solamente se nos pide que busquemos el valor de 7, que a simple vista podemos observar que el número 7 se encuentra en la posición 3, si se cuenta desde 0, o sea que el índice base sea 0. Veamos y analicemos el código. El ciclo se ejecuta mientras haya un rango válido entre el inicio y fin. Si inicio supera a fin, significa que el elemento no está en el arreglo. Divide el rango en 2, calculando el índice medio. Esto nos permite reducir el rango de búsqueda en cada interacción. Si el valor en la posición medio es igual al objetivo, se imprime un mensaje indicando la posición encontrada y se termina el ciclo con break. Si se encuentra el elemento, muestra su índice dentro del arreglo, por ejemplo, elemento encontrado en la posición 3, porque el número 7 está en la posición 3 del arreglo. El ordenamiento por burbuja hace múltiples pasadas a lo largo de una lista. Compara los ítems adyacentes e intercambian los que no están en orden. Cada pasada a lo largo de una lista ubica el siguiente valor más grande en su lugar apropiado. En esencia, cada ítem burbujea hasta el lugar al que le pertenece. Podemos ver que en este esquema, en un inicio, tenemos una estructura con elementos desordenados, el cual se desea ordenar de forma ascendente. El primer paso es agarrar el primer valor y compararlo con el segundo valor de la estructura. Si es mayor, realiza el cambio. Luego compara el segundo valor con el tercer valor. Realiza la comparación. Si es mayor, lo cambia. Si no, lo deja en la misma posición. Continúa comparando la posición 3 con la posición 4. Si es mayor, hace el cambio. Luego compara la posición 4 con la 5. Si es mayor, realiza el cambio. Si ya no hay más elementos, entonces vuelve a iniciar el ciclo realizando cada una de las comparaciones hasta que los datos queden ordenados.
Veamos el ejemplo a nivel de código. Hemos declarado la estructura de datos con los elementos desordenados. Se implementa la estructura iterativa for de manera bidimensional para poder recorrer cada uno de los elementos de la estructura y poder ir comparando los valores. Realiza la comparación si el elemento actual es mayor que el siguiente. Significa que están en el orden incorrecto y deben intercambiarse. Una vez intercambiado, guarda el valor en el arreglo J en la variable temporal y así sucesivamente, y al finalizar el ciclo doble el arreglo estará ordenado de menor a mayor. De esa forma concluimos que el ordenamiento por burbuja ordena un arreglo comparando los elementos adyacentes y haciendo intercambios cuando están en el orden incorrecto. Es simple, pero ineficiente para arreglos grandes. Ahora veamos la estructura de ordenamiento rápido como se conoce Quicksort. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Se elige un elemento de la estructura de los elementos a ordenar, al cual llamaremos pivote. Luego se reposicionan los elementos de la estructura a cada lado del pivote, de manera que a un lado queden todos los menores que el pivote y al otro lado los mayores. Los elementos iguales al pivote pueden ser colocados tanto a su derecha como a la izquierda, dependiendo de la implementación deseada. En ese momento el pivote ocupa exactamente el lugar que le corresponde en la estructura o lista ordenada. La estructura queda ordenada separada en dos subestructuras, una formada por los elementos de la izquierda del pivote y la otra por los elementos de su derecha. Posteriormente se repite este proceso de forma recursiva para cada subestructura mientras éstas contengan más de un elemento. Una vez terminado este proceso, todos los elementos estarán ordenados. Hay que tener en cuenta que la eficiencia del algoritmo dependerá de la posición en la que termine el pivote elegido. En el mejor de los casos, el pivote termina en el centro de la lista. Analicemos su código. El algoritmo básico del método Quicksort consiste en tomar cualquier elemento del arreglo al cual denominamos pivote, con el uso de estructuras interactivas y sus índices. Por la izquierda, con I avanza desde el primer elemento y por la derecha recorre con J desde el último elemento. Cuando el arreglo sub I sea mayor que el pivote y el arreglo sub J sea menor, se intercambian los elementos en esas posiciones. Este procedimiento se repite hasta que los índices se cruzan. En este punto se identifica la posición correcta para colocar el pivote, ya que en un lado de este quedarán todos los elementos menores y en el otro todos los elementos mayores. Debemos tener en cuenta que el uso de la función Quicksort se debe llamar desde donde quiere ejecutarse. El algoritmo Quicksort se ejecutará de forma recursiva a ambos lados del pivote. Podemos concluir que este método es actualmente el más veloz y el más eficiente de los métodos de ordenación interna. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima. Te presentamos la bibliografía utilizada.